Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 50, de gente de libre pensar y de libre decir, porque así es y así debe ser la democracia. Además es un derecho fundamental la libre expresión y quienes nos especializamos en el área de la comunicación social tenemos también el libre acceso a la información y a la fuente periodística del tema de interés público. Y tenemos también el olfato periodístico de saber cuáles son los temas de mayor trascendencia en un momento dado, en una sociedad, en un público, en un target. Voy a hablar de lo que establece esta misma semana el Banco Central en relación al comportamiento de la economía dominicana en los primeros 7 meses de este año. Ya estamos terminando agosto, vamos rumbo a septiembre, que sería el 9º mes, pero los organismos financieros internacionales, para ser más específico, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, han proyectado que la economía dominicana este año tendría un crecimiento de un 5%. Acabamos de pasar la curva de unas elecciones, de 2 elecciones, febrero y mayo, y los años electorales no suelen ser buenos para la economía de un país por una serie de situaciones que suelen darse. Sin embargo, Luis Abinader, que comenzó a gobernar en 2020 en medio de una pandemia que generó como crisis de salud una crisis económica a nivel global, logró pararse con buenos números en ese momento. En 2024, un año electoral, también la economía que está manejando tiene una buena presentación, una buena proyección. Al mes de julio, un 4.98 de crecimiento, casi un 5%, como dicen los organismos internacionales. Los primeros 6 meses ya habían proyectado mismo crecimiento, lo que implica que en términos de comportamiento de los sectores productivos y del sector que maneja el Estado, hay una coherencia, una consonancia hacia un ritmo positivo. Con esto gana el país, con esto ganan los empresarios, con esto gana la sociedad. Pero no cantemos victoria de todos modos, hay que ver cuáles son los soportes, las patas de la economía que están justificando ese crecimiento económico. La República Dominicana en este momento es líder en Latinoamérica en crecimiento económico. Hay economías en cero en este momento. Hay países con números en rojo. Hablamos de Venezuela, hablamos de Argentina, que muestra una leve recuperación económica. Hablamos de Haití, que está por debajo de cero. En términos generales, la República Dominicana ocupa un lugar privilegiado en cuanto al desempeño económico de sectores inversionistas, de agentes exógenos al inversor criollo, inversores extranjeros que están aquí creyendo, confiando en la economía dominicana, pero sobre todo las remesas, el turismo. Esos 2 aspectos son los que le están dando ese brillo, ese color azul a nuestra economía. Este año crecieron las remesas que envían los dominicanos del exterior y que la comparten con la gente que menos tiene, porque a un rico no le mandan remesas. ¿Por qué? Todo lo contrario, hay familias de clase media que envían remesas a sus hijos que estudian en Europa o en Estados Unidos o en países de Sudamérica. Salen remesas de aquí hacia Haití, por ejemplo. Pero en el caso del ingreso de remesas, esas familias pobres y de clase media que les llegan esos recursos para que puedan hacer la compra en el supermercado, para que puedan hacer el pago del colegio, la compra en la ferretería. Y eso tiene un efecto a favor del mercado inmobiliario, muchas construcciones nuevas y muchas compras de viviendas y terrenos. Ese es un aspecto derivado del tema de las remesas. Por otro lado está el turismo. La República Dominicana es el segundo líder turístico en la región de Latinoamérica y ese número ha ido de más en más. Por eso el discurso del presidente de la República en el pasado 16 de agosto, cuando dijo
que se proyecta para este año un ingreso de más de 11 millones de turistas. Vamos de más en más, detrás de México, pero de más en más, muy por delante de Brasil, de Argentina, muy por delante de Puerto Rico, de Cuba, de Panamá y de otros competidores internacionales. La economía del turismo está floreciendo en este momento y ha crecido sostenidamente en los primeros 4 años del gobierno de Luis Abinader. Señores, eso es bueno. Hablar de las noticias positivas, porque las negativas también tienen su momento, tienen su espacio, pero estas cosas que están ocurriendo en derredor nuestro tienen una razón de ser. Y usted puede tener su propio enfoque de su economía, porque no todo el mundo está bien. En Estados Unidos, un país rico, hay muchísima gente que está mal, que económicamente está mal. La pregunta es, ¿usted ha hecho lo que ha tenido o que ha debido hacer? ¿Usted atendió su situación de trabajo? ¿Usted atendió su oportunidad? ¿O usted está en su zona de confort? ¿O usted está en malas en este momento? Cada quien vive su realidad. Lo importante es que el sector productivo, que es uno y que es privado, está teniendo un importante desempeño en este momento. Lo importante es que el manejo de la economía y de factores como el control a la corrupción administrativa está marcando buenos números. Y esto lo corroboran organismos internacionales como los que ya he citado. Así es que, ¿qué más que reconocer y alegrarse de que buenas cosas están sucediendo con la economía de la República Dominicana en este preciso momento? Apenas unos días han transcurrido del inicio del segundo gobierno de Luis Abinader y ya hay varios debates abiertos con ribetes marcadamente políticos, como si estuviéramos cerca de una contienda electoral que está equidistante. Faltan casi 4 años para que hayan unas elecciones presidenciales. Entonces, que estemos enfrascados ahora mismo en un debate sobre si procede o no una reforma a la Constitución, sobre si procede o no una reforma al Código de Trabajo, sobre si procede o no una reforma fiscal, es de un comportamiento extraño, sobre todo de la oposición política, una oposición que parece rabiosa en este momento, y de personas que hablan como si no hubiesen gobernado este país. Danilo Medina pidiendo cosas que en su momento no fue capaz de darle a su pueblo. Era pertinente una reforma electoral en el 2016, la quería Danilo Medina para quitarse el impedimento reeleccionista y poder continuar en el poder. Era pertinente una modificación constitucional en el 2019 que serviría para modificar de nuevo la Constitución y permitir la continuidad de Danilo Medina en el poder. Pero en este momento no se está hablando de eso. Hay una invitación abierta a los sectores políticos, a los sectores sociales, a la nación por entero, a que abramos de par en par el documento constitucional y veamos qué cosas hay que arreglar. Porque quienes modificaron la Constitución del 2010 no fueron seres perfectos. Pero además ha transcurrido el tiempo y ya hemos visto resultados de temas que están ahí pendientes de revisar. Yo veo con dolor el caso de la apatridia, lo que se ha provocado a raíz de la modificación al texto constitucional con relación al ius solis. Cuando un hijo de un dominicano nace en Estados Unidos, un dominicano que esté viviendo en condiciones de ilegalidad, quien nace es estadounidense. Y allá lo declaramos en el estado civil y ahí nace un ciudadano estadounidense, que es el que después va a ayudar a su familia. Pero aquí nace un hijo de un extranjero ilegal y es un ilegal, según la Constitución nuestra. ¿Y qué ha provocado esto? Que hayan nacido miles y miles de niños y niñas, hijos de extranjeros ilegales en este país, que en este momento no tienen una nacionalidad. Y ese es un problema. Es un problema de apatridia que nos está trayendo un rechazo abierto de las Naciones Unidas, de la ACNUR, de todos los de Amnistía Internacional, de todos aquellos organismos internacionales que consideran que la República Dominicana
debe revisar el tema del criterio de la nacionalidad y el tema del criterio de la política migratoria, sobre todo en el tratamiento a los extranjeros ilegales que residen en nuestro territorio. Pero son temas que hay que ponerlos ahí sobre la mesa. Además, yo pienso que falta también un poquito de escuelita constitucional con aquello de temas como lo que establece el artículo 62, que dice que la educación es un derecho de todas las personas en nuestro país. Y hay gente que dice, no, porque hay muchos haitianos estudiando en nuestras escuelas. Señores, los haitianos, los venezolanos, los colombianos, los dominicanos, son personas. Son personas y la Constitución habla de personas. Toda persona que habite en el territorio dominicano en condiciones de legalidad o de ilegalidad tiene derecho a la educación. Eso no es interpretativo, eso es textualmente lo que dice la Carta Magna. Lo mismo pasa con el tema de la salud. Nos oponemos rabiosamente a que en un hospital dominicano pueda ir una ciudadana haitiana a parir, porque eso le crea un costo negativo al presupuesto de la salud. Señores, la Constitución dice que la salud es un derecho de todas las personas que habitan o que circunstancialmente se encuentran en territorio dominicano. Eso no es interpretativo, eso es lo que dice la Constitución. Entonces hace falta conciencia en la sociedad y sobre todo en los sectores políticos, que dejen de estar manipulando cosas que están ahí para estudiarlas, para conocerlas. Entonces, hay un texto constitucional que es importante revisar, que es oportuno hacerlo ahora, equidistante de una elección política, y hay gente que está manipulando y diciendo que eso es Abinader para reelegirse una vez más. Señores, es cuestión de creer o no creer, pero es cuestión también de sentarse en un diálogo abierto, participativo, donde todos tengamos la palabra y que podamos sacar de ahí una conclusión, digamos, de consenso, o que una mayoría pueda lograr su criterio, hacerlo válido. Pero rechazar por rechazar, señores, sobre todo gente que tuvo un comportamiento muy raro y hasta deleznable en el pasado, así no. Hay que escuchar y saber qué es lo que pide el sector empresarial con relación a la revisión del Código de Trabajo. Hay que saber que Danilo Medina, Leonel Fernández le huyeron a una reforma fiscal que la necesitamos. La necesitamos para sanear nuestra economía, nuestro aparato fiscal. El propio Luis Abinader dejó pasar 4 años y no revisó el tema del aparato fiscal. Pero ya es tiempo de que nos sentemos, es tiempo de un diálogo nacional. Es tiempo de entrar en el siglo XXI y entender que los cambios son cambios. Y hay que aceptar el cambio. Ahora que ha vuelto a hacerse la encuesta en hogar para determinar aspectos que tienen que ver con el diseño de políticas públicas, saber el perfil educativo que tienen los ciudadanos de este país, saber las condiciones de vivienda en que viven y una serie de aspectos que tienen que ver con la cultura, con la economía, con el tema urbano, con el desarrollo nacional, con la Estrategia Nacional de Desarrollo misma. Salen a relucir datos que necesariamente hay que ajustar y que es tiempo ya de hacerlo. La República Dominicana sigue apareciendo en estadísticas negativas en el tema de las uniones tempranas y los embarazos de adolescentes. Adolescencia es a partir de los 12 años, 12 y hasta el punto de los 19. Pero ¿por qué tenemos tantas adolescentes embarazadas en este país? Incluso niñas embarazadas con menos de 12 años. ¿Por qué tenemos una estadística de que el 36% de las uniones o matrimonios son con personas menores de 18 años? ¿Por qué un 12% de las uniones matrimoniales son con personas menores de 15 años? Eso es una estadística negativa que hay que sanear y tener el dato a través de un estudio social, como lo es la encuesta
en hogar y tener el diseño de una política pública y la fijación de un presupuesto y de un tema nacional, porque ¿quién va a combatir esto, señores? ¿Quién va a parar? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato con tantas adolescentes embarazadas? Y no pensemos ni que son criollas ni que son extranjeras. Adolescentes embarazadas que se comprometen más con la pobreza, que se comprometen más con alejarse de los estudios. Porque ¿cuál es el futuro que le espera a una niña, a una adolescente que salió embarazada y que tiene menos de 15 o que todavía no ha cumplido los 18? Casos con adolescentes de 2 y 3 hijos. ¿Y qué hace el Estado por ella y qué debe hacer? Porque, señores, el mejor remedio es la prevención. El mejor remedio es la conciencia. Y en eso el Estado tiene una gran responsabilidad, pero lo tiene también la familia, los padres, la sociedad. Es un tema al que no debemos seguir rehuyendo. Esas estadísticas de tantas menores embarazadas, esas estadísticas de uniones tempranas que ya son oficialmente ilegales a partir de la ley 1-21 que prohíbe los matrimonios de menores de 18 años, pero Walden Franco, el pelotero, andaba con una menor y bien, gracias. Hay que ver ahora lo que la justicia decide con relación a ese caso. Dylan Baby andaba y anda aún con una menor y la justicia, bien, gracias. Y miles de casos por ahí. Pero el tema es de carácter global para lo que atiene a la República Dominicana. Y las estadísticas ya están reveladas. Ahora lo que falta es el resultado de cómo hacer descender esas estadísticas.